Bueno, muy buenos días. Iniciamos la penúltima jornada de la 10ª edición del curso Prensa y Poder en busca del futuro, digitalización, sostenibilidad y salud. Asunto al que vamos a dedicar prácticamente todo el día de la salud desde distintas perspectivas. El primer ponente es Rodrigo Miranda, que es la tercera o cuarta vez que vienes, ¿no, Rodrigo? Sí, yo creo que sí. Y muchas gracias, además, que me sigues invitando, ¿no? Creo que algo debo hacer razonablemente bien, ¿no? Para que me sigas invitándome y aguantándome aquí cada año. Aquí, querido Rodrigo, solo entra gente con talento. O sea que... Bueno, recordar, como le conocéis, que es ingeniero superior de telecomunicaciones y tiene un apabullante currículum muy exitoso. Y con razón uno de sus colegas en el Instituto Superior para el Desarrollo de Internet se refiere a él como el hombre del renacimiento digital en España y Europa, que combina además una enorme vocación docente y de apoyo al emprendimiento en todo lo referido a lo digital. Es asiduo a este curso, como decía, y por ello podemos dar cumplida fe de todo lo que he dicho anteriormente. Y es junto a Garamendi y Carmona uno de los candidatos a formar parte como empleado fijo discontinuo de esta casa. Por cierto, que hablando de eso, no les hemos venido nada mal a las televisiones convencionales, porque les hemos hecho el medio telediario, o sea que, y encima gratis. ¿Qué te parece, Quique? Eres un fenómeno y un crack, pero en cuestión de pelas no te enteras de nada. Bueno, el producto estrella de Rodrigo Miranda, que gracias a él tengo unos cuantos seguidores en las redes, lo voy a explicar muy brevemente. Yo participé durante casi una década en La Noche 24 Horas y los viernes Sergio Martín, que dirigía el programa, le encargó y que venía ya muy baqueteado en temas de redes y le encanta todo eso ahí con su aspecto de pitagorín, y encargó a Rodrigo Miranda pues una sección los viernes sobre todos los temas digitales, ¿no, Rodrigo? Uh-huh. Y se empeñaron en que me hiciera de las redes, del Twitter y del Facebook y tal y cual. Y la verdad es que como yo veía un poco el detritus que bajaba, dije, joder, aquí solo faltaba que encima mis hijos se enteren de las cosas brutales que dicen de mí. Bueno, el hecho es que me hice, oye, y me ha venido muy bien, porque sobre todo para vender libros. Así que esa es, y desde entonces el tío hacía un programa realmente fantástico que luego lo suprimieron, ¿no? Porque... Bueno, salió Sergio y... Claro, como tantas cosas. Tú, salimos unos cuantos, yo creo. Bueno, el hecho... No, 180 salimos. Bueno, el producto estrella de Rodrigo Miranda, director general del Instituto de ISDI, es el MIF. Los otros son el MIT, Massachusetts Institute of Technology, y esto es MIT, acabado en B. En B de Barcelona. Master Internet Business, algo así, ¿no? Así. Se ha convertido en solo 13 años en el gran referente en la formación de calidad para emprendedores y empresarios de la llamada nueva economía. Yo creo que ya he hablado lo suficiente, así que ahora te toca a ti. Así, muy bienvenido, Rodrigo, y es un honor y un privilegio tenerte una vez más entre nosotros, y aprovecho para saludar también a la cantidad de gente que nos está viendo por los artilugios de las nuevas tecnologías, de los canales YouTube, streaming, etcétera, etcétera. Adelante, Rodrigo. Muy bien, pues como siempre, muchísimas gracias, Graciano, por tu amable invitación. Bueno, pues a toda la congregación, a todo el equipo, ¿no? Que formáis parte también de esta institución y sobre todo también de este maravilloso evento. La verdad que Graciano, cuando me lo manda con anticipación, que me lo suele mandar 6 meses antes, ¿no? El calendario, el horario y demás, yo siempre digo, voy a llegar, ¿no? Con cierta antelación, porque luego sé que hay cambios, ¿no? de agenda de última hora y afortunadamente, ¿no? Y lo hemos hecho así y bueno, pues encantado también de estar formando parte, ¿no? de este momento.
Os traía una pequeña presentación, ¿no? Para contaros un poco la visión, ¿no? que tengo y que humildemente os puedo aportar, sobre todo con algo, bajo mi punto de vista, crítico, ¿no? Que es la situación de digitalización en general, a nivel colectivo, a nivel social, a nivel humano, y luego particularmente a nivel de la salud. Entonces, bueno, pues he preparado una pequeña presentación. Ahí disculpad mi vertiente académica y docente, espero no ser muy aburrido, ¿no? En la explicación. Pero sobre todo intentaré también que penséis un poco y hagáis también algún pequeño ejercicio, ¿no? Con lo cual, estad preparados también para interactuar o para pensar, ¿no? Para pensar conmigo, ¿no? Bueno, me has presentado, muchísimas gracias también. Tenéis aquí algo más de información sobre mí. La gente no lo sabe, yo nací en Chile. Como veis, disimulo bien mi acento. Mi familia vino huyendo de la dictadura de Pinochet cuando yo tenía 6 años. Mi madre me confiesa que hablaba en acento chileno. Pero cuando llegué a España, a la semana fue el golpe de estado de Tejero. Entonces, un chaval con 6 años que huía de una dictadura y que de repente llega a España. Y recuerdo esa noche como una de las noches más dramáticas de mi vida, porque mi familia estaba pegada a la televisión, evidentemente, para ver qué pasaba, ¿no? En el Congreso de los Diputados, pues mi madre dice que a partir de ese día empecé a hablar con un castellano que prácticamente nadie identifica que vengo de Latinoamérica. Yo creo que fue una adaptación al medio que luego me acompañó a lo largo de toda mi vida, ¿no? Bueno, pero no desesperes, entonces. Ya has tenido 2 experiencias. He tenido ahí 2 cosas como muy seguidas, ¿no? Graciana además se ríe mucho de mí con ese aspecto que tengo de pitagorín y de empollón y demás. Lo soy. Tengo el dudoso honor, ¿no? De mi instituto. Siempre digo de Wall Street. De Wall Street, es verdad. Porque vas con zapatillas y tal, pero te marca. No se ve, aquí no se ve. Afortunadamente la toma del tiro de cámara no permite ver la vestimenta. Bueno, hice Ingeniería Superior de Telecomunicaciones, luego un MBA por el IES y, bueno, pues me ha gustado siempre, además de dirigir, ¿no? ISDI, que es una escuela de negocios digital, formamos profesionales digitales y empresas, pues también invertir en compañías, bueno, también he sacado un ratito para escribir un par de libros y hacer alguna actividad deportiva que otra, ¿no? Cuando hablábamos del tema de televisión, ¿no? Bueno, pues tuve la ocasión también de participar primero en Desafío Champions, analizando la conversación en redes sociales desde el punto de vista del fútbol, y luego algo muy habitual que sucede en España, que es pasar del fútbol a la política. Pues Sergio Martín me invitó a hacer lo mismo, pero en lugar de analizar a Messi y a Cristiano Ronaldo, pues analizaba en ese momento pues a Mariano Rajoy, a Zapatero y a algún otro líder político, ¿no? Que en ese momento pues estaban en la política, ¿no? Y me costó convencer a Graciano, pero afortunadamente creó su cuenta en Twitter y ahora mismo no solo vende libros, sino también tiene un altavoz potente, poderoso, independiente también de todo lo que hace, ¿no? Y todo lo que escribe y todo lo que maravillosamente bien bueno, pues influye, ¿no? Dentro de la opinión que tenemos todos, ¿no? alrededor de lo que sucede. Sí, gracias. Bueno, os cuento un poco cómo vemos la situación, ¿no? ¿Qué ha pasado, cómo ha impactado el COVID, ¿no? La transformación digital. A mí me gustaría decir que la transformación digital afecta y lleva afectando durante muchos años a la sociedad en general. Lo que pasa que el COVID lo que ha hecho ha sido acelerar, ¿no? Lamentablemente, digo por la circunstancia que hemos vivido todos, ha acelerado muchísimas dinámicas de transformación digital, muchísimas aplicaciones de la tecnología. Yo creo que ninguno de nosotros nos imaginábamos hace 2 años y medio, que íbamos a estar con el móvil en una mesa de un restaurante intentando leer la carta. Es decir, ha habido un montón de cosas que ya forman parte de nuestra vida cotidiana y que antes no lo hacían. Es decir, que para mí la conclusión en general es que el COVID, pues prácticamente lo que ha motivado es hacer lo mismo que antes, pero muchísimo más rápido, ¿no? Esto es una sensación también que a nivel humano y a nivel, te diría que casi espiritual, y más estando en esta casa, es algo que uno tiene que aceptar, asimilar y entender, ¿no? Los cambios suceden de manera muy rápida y ahí también debemos ser capaces de generar una tecnología y una digitalización inclusiva. Es decir, la tecnología no está para hacer una brecha mayor de la que antes económicamente se producía en la sociedad, sino que tiene que intentar reducirla y también potenciar, ¿no? Quizás colectivos más desfavorecidos e incluirlos dentro de el tejido productivo, ¿no? Uno de los primeros artículos que yo leí sobre esto, y estábamos prácticamente en el confinamiento, es decir, que tiene prácticamente 2 años, tenía ese titular, ¿no? En el país, el virus propaga la digitalización del mundo, ¿no? Haciendo un pequeño juego de palabras, en algún punto quizá desafortunado, pero en el fondo es muy real, ¿no? Todo lo que sucedió en ese momento impregnó y aceleró muchas de las dinámicas de digitalización.
Que decir también que ahora se considera como algo habitual el tener una reunión, ¿no? Utilizando un ordenador, utilizando una tablet, utilizando un móvil, ¿no? Yo creo que se ha avanzado mucho y utilizando también el subtítulo, ¿no? de la 10ª edición de Prensa y Poder, digitalización, sostenibilidad, sobre todo la sostenibilidad, ha permitido también, o es un eje fundamental, el hecho de que se puedan utilizar medios digitales para tener reuniones en lugar de estar desplazándonos, ¿no? Muchas veces a kilómetros de distancia de los sitios en los que podíamos estar, ¿no? A mí me gusta hacer preguntas, ¿no? A la audiencia, a los que estáis aquí, a los que también afortunadamente nos seguís de nuevo online. ¿Tú qué vas a ser, ¿no? ¿Tú qué vas a ser en el futuro, ¿no? Todo esto, ¿qué te despierta, ¿no? Y aquí también me gustaría que no solo los que veo Pero también... un segundo. Ese señor que tiene 18 años quiere ser presidente de la COE. Sí, ¿no? Se lo dijiste ayer a Garamendi, ya lo tienes. ya te ha abierto la puerta. Me ha hecho muchas gracias Garamendi, me ha pedido tus referencias. No, hay que ser ambicioso, es verdad, es verdad. Bueno, pues tú tienes una respuesta, ¿no? Cuando yo os planteaba un poco la pregunta, ¿no? De qué vas a ser en el futuro y cómo te puede afectar todo esto. Bueno, pues España es una de las principales potencias productoras de memes en el mundo, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, bueno, está estudiado. Además, es que en cualquier cosa que pueda suceder en España, hay inmediatamente, un ya sabéis, hay un meme que vuela como la pólvora y lo recibimos prácticamente todos en menos de 5 minutos. Si tuviéramos esa capacidad para otras cosas, probablemente nos iría mejor, ¿no? En otras dinámicas, ¿no? Pero utilizando el meme este que veis de Julio Iglesias, bueno, pues prácticamente nadie tiene ni idea, ¿no? De lo que uno quiere ser en el futuro. Y también hay que asumir, ¿no? Esa cierta humildad para preguntárselo, ¿no? Y ver que ver hacia dónde va a ir nuestra vida, ¿no? Aquí me gustaría hablar también de cómo va a ser la vida, ¿no? Y afortunadamente me gusta mucho venir a tus jornadas, a tu semana, Graciano, sobre todo porque hay una mezcla maravillosa entre gente joven, ¿no? Y gente, dejadme decir, más senior, ¿no? Y que tenemos una cierta edad, ¿no? Sobre todo porque la tendencia es que la vida sea cada vez más larga, ¿no? Y más líquida, ¿no? Y hay varios libros, ¿no? Por ahí hay uno muy representativo, ¿no? Que habla un poco de la vida de 100 años, ¿no? Es decir, que ya hay previsiones en las cuales, ¿no? La esperanza de vida acabará llegando en torno a los 100 años y además a 100 años con calidad de vida, ¿no? De hecho, veis aquí un poco las gráficas. España actualmente está en el 4º país en esperanza de vida, por detrás de Hong Kong, Japón y Suiza, con 83,3 años. Pero la expectativa es que en 2040 España sea el primer país en el mundo en expectativa de vida, cercano a los 86 años, ¿no? ¿Veis alguna de las cosas que cambiarán en el futuro, ¿no? ¿Qué tipo de formación, qué tipo de mentalidad, qué tipo de dinámica de jubilación vamos a tener y sobre todo también qué tipo de percepción sobre la salud vamos a tener? Y eso lo quiero enlazar con la parte final para ir llegando un poco al tema de la salud, ¿no? Con lo cual, si estamos considerando que nuestra vida puede durar cada vez más, me gustaría que pensarais o que hicierais, si queréis, con el móvil o apuntando donde queráis, ¿no? Bueno, pues un pequeño reto, ¿no? Me gustaría que pintarais una línea de vida, ¿no? Y quizás esto para los más jóvenes, ¿no? Para el nuevo presidente de la COE, que decías antes, seguramente sea distinto a gente, ¿no? Que tenéis una edad un poco mayor. Históricamente siempre hemos pintado, ¿no? La formación, el trabajo y la jubilación como situaciones tremendamente separadas y estancas, ¿no? Uno se forma durante unos años de su vida, los primeros. Uno tiene un trabajo. Antes se tenía 1, 2 como mucho, ahora se tienen muchos más. Y luego uno llega a una etapa, ¿no? De jubilación, prejubilación en muchos casos, ¿no? Sobre todo en el sector bancario, en torno a los 50 años se está prejubilando a gente con muchísima capacidad. Y bueno, en teoría pues gozas de una cierta libertad, ¿no? Tanto económica como vital y de tiempo, si gozas de una buena salud, ¿no? Me gustaría que idearais, ¿no? O que pintarais un poco cómo puede ser tu ciclo de vida, ¿no? Quizás los que tenéis una cierta edad, pues a lo mejor ya estáis pintando lo que ha sido, cómo se ha conformado vuestra vida alrededor de esa parte, ¿no? De formación, de trabajo, ¿no? Y de posible, ¿no? Situación ya más de asueto o de descanso. Pero probablemente la gente joven que tenemos también aquí en la sala y nos sigue en online, las respuestas que dé o las mezclas que dé, ¿no? Sobre la formación, el trabajo y el ocio van a ser muy distintas, ¿no? De hecho, las tendencias también es que la gente joven quiere equilibrar mucho más su vida. O sea, ya no ve una situación en la cual solo esté trabajando o solo esté estudiando, sino que la ponderación incluso diaria, ¿no? Del tiempo dedicado a el trabajo,
el aprendizaje y el ocio, pues va a ser cada vez más equilibrada, ¿no? Cosa que yo creo que en nuestra época no lo fue. Yo tengo casi 50 años y seguro que en la vuestra, veo gente probablemente mayor que yo, tampoco lo fue. Esto básicamente que obliga a reinvenciones profesionales continuas, ¿no? Y a nuestro amigo, ¿qué te llamas? ¿Cómo te llamas? Adrián, ¿no? Adrián, que va a ser el futuro presidente de la COE, probablemente para llegar a ese puesto va a tener que cambiar de rol y de profesión varias veces, ¿no? Cosa que los que tenemos hijos quizá en tu edad, yo tengo 4 hijos, el mayor tiene 20 años, el segundo 18, o sea, ya están en edad universitaria. En ningún momento les hemos hablado con ellos o les hemos llegado a plantear que lo que estudien en este momento va a seguir siendo su profesión probablemente dentro de 10 años. Probablemente dentro de 5 años tengan una profesión que ni siquiera exista en este momento. Yo creo que esto lo habéis escuchado también algunas veces. Intentad pintar esa línea, intentar pintarla o pensarla, aunque sea mentalmente, ¿no? Y sobre todo añadid ahora, ¿no? Interacciones, ¿no? En vuestra vida, las que hayáis tenido, las que penséis que vayáis a tener, con hospitales, con médicos o con situaciones comprometidas de la salud. Evidentemente, si uno es más joven, piensa, como decía la canción, ¿no? De Héroes del Silencio, ¿no? Te sientes tan fuerte, ¿no? Que nadie te puede tocar y probablemente algunos de vosotros penséis que nunca estaréis enfermos. Desafortunadamente no va a ser así. Todos lo estamos o todos lo estaremos en algún momento y tendremos alguna situación comprometida alrededor de la salud, y también hay que ver cómo, ¿no? Podemos prevenirla, ¿no? Y qué estamos haciendo actualmente para prevenirla. Y acabaré, sobre todo la parte de mi presentación, sobre todo para intentar debatir, ¿no? Y abrir un poco un hilo de preguntas sobre cómo la digitalización puede cambiar la interacción que tenemos con la salud, ¿vale? Sobre todo porque mi tesis es que esto ya no va de ir al doctor, ¿no? Sino va de otra cosa. Antes de llegar ahí hablaremos un poquito, ¿no? De la realidad del trabajo y de la educación, ¿no? ¿Qué está pasando con el teletrabajo? Afortunadamente hay teletrabajo. El teletrabajo antes era una situación denostada, una situación en la cual además el directivo o directiva español no entendía muy bien, porque siempre se regía por criterios presencialistas, prefería una persona estando en un sitio antes de ser capaz de evaluar o de validar su trabajo, y afortunadamente ahora no queda otra. Y además lo conocéis bien, está sucediendo en Estados Unidos, está empezando a suceder en España, el concepto ese general de la gran renuncia, ¿no? Ahí está habiendo mucha gente que está dejando de trabajar en algunas compañías porque no le está compensando la manera en la que esas compañías están trabajando. Les están forzando a ir a un sitio, a ir a una oficina, a ir a un horario y no poder equilibrar su vida personal, ¿no? Ayer tenía una comida con un directivo bastante relevante a nivel nacional y me decía, reflexionábamos un poco, ¿no? Yo creo que podemos compartir esa reflexión, ¿no? Me decía, mira, a mí lo que me ha pasado en la pandemia es que me he reencontrado con mi mujer. Ha habido otra gente que se ha reencontrado con su mujer o con su marido, pero para mal. Es decir, que la pandemia lo que ha motivado ha sido un divorcio, ¿no? Pero en su caso, él me lo decía orgulloso y me decía, justo además antes de la pandemia teníamos alguna situación comprometida de pareja y demás, y la pandemia nos salvó, ¿no? Y yo creo que esa reflexión también nos tiene que hacer pensar a todos, porque en el fondo las dinámicas de desplazamiento, incluso de ser poco eficientes, ¿no? En el uso de nuestro tiempo, yo creo que ahí tenemos que aprender, ¿no? En algún caso de las culturas más nórdicas, ¿no? Que a lo mejor tienen un esquema de trabajo mucho más concentrado y no se van a tomar café o no se van a... Puede estar bien tomarse un café, pero no digo a lo mejor estar tomando 5 cafés o tener, ¿no? Pausas no excesivamente largas, pues que ese tiempo no se puede utilizar para reencontrarte con tu familia o incluso reencontrarte también con tus hijos o con tus hijas, ¿no? Si volvemos a la presentación, el teleaprendizaje también es una consideración importante, ¿no? Afortunadamente, a partir de ahora podemos estudiar en cualquier lugar. Y lo bonito también de este evento es que estamos aquí congregados, ¿no? Y estamos aquí juntos en esta sala, pero tenemos muchísima gente también adquiriendo y siguiendo este evento de manera online. Es decir, podemos estar estudiando ahora mismo en cualquier escuela, en cualquier universidad del mundo. Y eso es algo que no tiene límites, ¿no? Y que en nuestro caso, Adrián, que quiere ser presidente de la COE, probablemente en algún momento de su vida acabe estudiando algún contenido, alguna formación, incluso más larga o más corta, en cualquier universidad o en cualquier lugar del mundo, ¿no? Hay una reflexión interesante también sobre el teletrabajo, que es si tú has sido capaz de trabajar para tu empresa desde tu casa, punto número 1, si tú has sido capaz de trabajar para la misma empresa en la que trabajabas desde la casa de la playa, la casa de tus suegros, la casa de la montaña, la casa del pueblo, punto número 2, que también ha sucedido muchas veces, te empiezas a dar cuenta que ahora mismo puedes ser capaz de trabajar para cualquier empresa del mundo desde cualquier lugar del mundo.
Y están sucediendo dinámicas también muy interesantes, que las podéis seguir en Twitter, de lo que se llama el nomadismo. Gente que decide en un momento dado de su vida trabajar viajando. Evidentemente a través de dinámicas online, videoconferencia, aportaciones de valor que se pueden hacer a través de medios digitales, pero eso permite un equilibrio de vida que no implica que me voy a tomar un año sabático para viajar y conocer el mundo, sino que implica que voy conociendo el mundo alrededor de una dinámica en la que directamente le integro con mi trabajo, ¿no? Y a partir de ahí seguimos aprendiendo. Bueno, voy avanzando, que si no, Graciano, me vas a mirar así con cara, ¿no? Vamos bien de tiempo, ¿no? Vamos, sí, pero yo miro... Tú miras... Vale. Directamente a los ojos. Venga, pues directamente a los ojos, cambio en la educación, es necesario. Veis aquí algunas referencias que os dejo del World Economic Forum. 4 formas en las cuales el COVID puede cambiar las dinámicas de educación. Educar a los ciudadanos en un mundo interconectado está tipificado y de hecho está definido en los planes nacionales, el Plan Nacional de Competencias Digitales, en el que he tenido también la suerte de colaborar humildemente con la Secretaría de Estado de Digitalización. Está cuantificada la brecha, ¿no?, de ciudadanos en España que se pueden quedar fuera del mundo digital, en torno a los 8 millones de ciudadanos, si no somos capaces de formarnos adecuadamente. Hay que redefinir la función del educador. El educador no es la persona que más sabe, es la persona que más puede ayudar, ¿no?, a la persona que está aprendiendo a adquirir conocimiento y a buscar fuentes de información y de interacción, ¿no?, humana y social, ¿no? Hay que enseñar, ¿no?, las competencias para la vida necesarias para el futuro. Recordáis que este año, además, afortunadamente, a través de una iniciativa ciudadana, pues una persona senior, ¿no?, ya en edad de jubilación, decidió emprender una acción de comunicación contra y hacia los bancos, ¿no?, diciéndoles que no soy tonto, ¿no? O sea, soy mayor, pero no soy tonto. Básicamente era un poco la definición. Y ha sido capaz también de definir un cambio legislativo, un cambio en la normativa que obliga a los bancos, y además me decía esto, ¿no?, hace un tiempo una persona del gobierno me decía, hemos conseguido regular esto en los bancos, ahora lo tenemos que hacer en las administraciones públicas. O sea, porque si uno es capaz de interactuar con el banco gracias a esta iniciativa que este maravilloso ciudadano tuvo, hay ¿no?, entidades administrativas, ¿no?, de tanto locales y gubernamentales, en las cuales es muy difícil, ¿no?, hacer un trámite a través de medios digitales, ¿no? Y el último punto, ¿no?, que veíamos en la presentación, ¿no?, además de cambiar, ¿no?, un poco estas competencias, es liberar la tecnología para impartir educación, ¿no? Afortunadamente, muchos de los proveedores de tecnología están poniendo a disposición también de educadores y de prácticamente quien quiera recursos gratuitos para aprender contenidos que permitan luego generar empleabilidad. Es un tema también muy interesante y vamos a machacar un poco a Adrián, ¿no?, cuando sea presidente de la COE, pero también Adrián empezará poco a poco a estudiar herramientas de digitalización y sobre todo de manera gratuita para poder utilizarlas, ¿no?, de manera muy cercana, ¿no?, en su carrera profesional, ¿no? Sobre la salud, ¿no?, y eso es una referencia, ¿no?, del año de este año, ¿no?, de prácticamente de mayo. Uno de los principales hitos, ¿no?, en la conferencia de Davos de mayo fue vinculada a la salud, ¿no? Os dejo también ahí un enlace, ¿no?, a una de las mesas redondas, ¿no?, habla un poco de desbloquear el poder de la salud digital, ¿no? Es algo que ya se está hablando, que ya se está metiendo en la agenda del Foro Davos, que el World Economic Forum está trabajando mucho en ello y que evidentemente a mí me gustaría también hacer una pequeña reflexión sobre esto, ¿no? Muchos informes dicen prácticamente lo mismo, que hay muchas profesiones que corren el riesgo de desaparecer. Yo considero también que la función de educador, ¿no?, y en la cual me incluyo, ¿no?, como profesional de la educación, como profesor, está abocada a la desaparición, tal y como la entendemos ahora. Esto ya no va de dar charlas, esto ya va de otra cosa, ¿vale? Y a lo mejor encontraremos asistentes virtuales, ¿no?, en procesos de aprendizaje que sean mucho más eficientes que un profesor o que un maestro, con lo cual el maestro se tendrá que orientar a aportar valor en la interacción, en la motivación, ¿no?, más humana, ¿no?, que en el propio libro, en el propio conocimiento. Y aquí vemos también algunas estadísticas, ¿no?, en las cuales estos puestos de trabajo pueden estar en extinción, ¿no? Aquí también el mensaje es positivo, la digitalización no es negativa, la digitalización no destroza, no destruye empleo. Lo que hace es cambiarlo, ¿de acuerdo? Lo que hace es destruir empleo en aquellas profesiones que menor valor aportan y construir empleo en otras profesiones que son distintas, que son nuevas, que son diferentes, en las cuales prácticamente no existen ahora. Por eso cuando hablemos con una persona como Adrián, con alguno de los chavales que tenemos en la sala, o con nuestros hijos, sobrinos, hijas y demás, empecemos a considerar que no podemos orientarles hacia lo que tienen que estudiar, porque lo que nosotros les vamos a orientar no va a existir en el momento que ellos salgan, ¿no?, de la carrera, ¿no? Desafortunadamente a nivel universitario también tenemos un drama, que es hay muy poquitas universidades, hay muy poquitas escuelas que son capaces de formar en las disciplinas que el mercado laboral necesita.
Eso es otro drama que yo creo que podemos comentar si queréis en las preguntas, ¿no? Sobre la digitalización, de nuevo, y esto también muy estudiado, y os dejo también aquí si queréis alguna referencia, ¿no? Suele afectar sobre todo a las posiciones intermedias, es decir, a posiciones o profesiones muy especializadas, y podemos irnos a piloto, médico, cirujano y demás. Prácticamente no va a afectar en niveles de desaparición de puestos de trabajo, sí en la forma de hacerlo, o en puestos de trabajo con rangos inferiores, ¿no? Y aquí estamos hablando de repartidores de Amazon o personas que estén, por ejemplo, en una tienda, ¿no? Colocando productos en un supermercado. Afecta muchísimo a ese rango intermedio, a esa clase media, que prácticamente no está viendo que la situación de digitalización está cambiando su propia profesión. Y si conocéis a alguien seguramente que trabajaba en el sector de la banca, seguramente confirmaréis mi tesis, ¿no? sobre esto. Si avanzamos un poquito más, a ver si me funciona el pasador. Vale. Sobre este último punto, ¿no? Sobre cómo el COVID, ¿no? Puso de manifiesto perfiles, ¿no? Que considerábamos que eran de poco valor o poco necesario, fue al contrario. O sea, nos dábamos cuenta que la sociedad y el funcionamiento en una situación de confinamiento dependía de, como dice el titular, ¿no? Los curritos en primera línea, ¿no? Estamos padeciendo más que nadie. Gente que están en reparto de paquetes o de mensajería o personas que están en supermercados, pues fueron esos grandes, ¿no? Damnificados o ensalzados dentro de una pirámide, ¿no? social de trabajo que prácticamente antes ni siquiera los consideraba. Acelerar un poquito más y ya vamos a hablar de las nuevas y de las viejas profesiones, ¿no? Cuando hablamos de las nuevas profesiones, también hay un estudio muy interesante que prácticamente lo que nos está diciendo es cuáles son los trabajos del mañana, que prácticamente son los trabajos del presente. Están tipificados en 7 áreas principales. La primera, datos e inteligencia artificial. La segunda, ingeniería y computación. La tercera, gestión de personas y cultura. La cuarta, desarrollo de producto y servicio. La quinta, ventas, marketing y producción de contenidos. La sexta, cuidado de personas y salud. Y la séptima, medio ambiente. Por mucho que hablemos de futuro, podemos definir que solamente hay 2, digamos, líneas de trabajo que son relativamente frikis, ¿no? O podemos estar vinculadas, ¿no? a la ingeniería, a la informática y demás, que pudieran ser las 2 primeras. El resto tienen que ver con lo social, el resto tienen que ver con lo humano, con la interacción entre personas, con la salud y con el medio ambiente. He destacado la primera y la sexta en verde porque también van a formar parte un poco de lo que quiero comentar en la parte final sobre la salud. Con esto, básicamente, lo que se está diciendo es que estamos en una revolución sobre la formación. Estamos obligados a continuamente estar formando. Cuando se hacía pintar esa línea de tiempos, no podemos parar la línea de formación en un momento dado de nuestra vida. Tenemos que seguir aprendiendo continuamente. Y hay de aquel, y yo esto lo pregunto mucho en clase, sobre todo cuando sois jóvenes, hay de aquel que acabe una semana o que acabe un día y considere que no ha aprendido nada nuevo en esa semana o en ese día. Sobre todo cuando tiene 18, 19, 20 años, pero también cuando uno tiene 30, también cuando tiene 40, también cuando tiene 50 años, 60 y 70 y 80. O sea, prácticamente estamos obligados a seguir aprendiendo en el futuro, ¿no? Y yo tengo un amigo que se dedica a automatizar puestos de trabajo y os puedo jurar que su trabajo no es el más entretenido, el más divertido del mundo, sobre todo cuando conoce, exacto, sobre todo cuando conoce a gente a la cual probablemente despidan gracias a las automatizaciones que él tiene que hacer. Pero hay gente trabajando en esto, mucha gente trabajando en esto. Y tenemos que ser conscientes también de que ese trabajo es algo valioso, es algo clave, pero evidentemente detrás de una automatización hay pérdidas de puestos de trabajo que implican nombres, apellidos y familias. Con lo cual eso también hay que entender esa dualidad que esto implica. Reto 2. Preguntaros estas cuestiones, ¿no? Si queréis mentalmente o escribiéndolas. ¿Existirá mi empleo dentro de 5 o 10 años? Y fíjate que 10 años me parece exagerado, puede ser mucho. ¿Existirá mi profesión o se habrá automatizado completamente? Y si todavía existe, ¿estaré capacitado para desempeñarla o me habré quedado obsoleto? ¿Vale? O sea, cuando hablemos de la obsolescencia programada, que suele estar vinculada a los electrodomésticos y las bombillas, pensemos también si nosotros estamos padeciendo una obsolescencia no programada, pero sí decadente o con cierta dejadez, ¿no? Porque no somos capaces de actualizarnos y de aprender cada día. ¿Tengo a día de hoy las capacidades necesarias para adaptarme al cambio o necesito desarrollar algunas nuevas? Esto es una pregunta muy inquietante que tenemos que hacernos, ¿no? De nuevo prácticamente cada día. ¿Y cuáles serían esas capacidades? Y también necesito buscar, ¿no? ayuda o si puedo hacerlo yo solo o sola. ¿Vale? Hay un montón de recursos en la red, hay un montón de gente y uno tiene
prácticamente ahora está muy bien tener amigos para tomar cañas, pero sobre todo está muy bien tener amigos y amigas que te inspiren y que sean capaces de darte alguna semilla de formación o de conocimiento para a partir de ahí tirar del hilo y aprender cosas nuevas. Dos conceptos más, ¿no? El trabajo en la nube y el aprendizaje en la nube, ¿no? Que en inglés son, y os lo pongo en inglés y disculpadme si algunas de las transparencias están en inglés, pero es la mejor manera también de entender un poco lo que está pasando y viene sobre todo de Estados Unidos. Cloud Working es el trabajo en red, Cloud Learning es el trabajo en red o el trabajo en la nube también, ¿no? Estamos hablando de que prácticamente ya cualquier trabajo se puede desarrollar en la red y era un poco lo que os decía antes. Ahora ya somos capaces de poder trabajar desde cualquier lugar del mundo para cualquier compañía en el mundo. Una plataforma como Upwork ahora mismo en Estados Unidos se está movilizando más del 10% de la fuerza laboral en Estados Unidos en algunas de las categorías laborales. Eso significa que es una gran plataforma donde uno se conecta por la mañana, puja por una tarea y en función de sus valoraciones previas que te has ganado con tu trabajo y el sudor de tu frente y tu capacidad para ejecutar esa tarea, se te asigna una tarea a un precio concreto. Ese es el cambio por el que está yendo el mundo y probablemente nuestros hijos, algunos de los chavales jóvenes que estéis aquí, estéis trabajando de esta manera dentro de muy poco para cualquier lugar del mundo. Algo más cercano, no sé si lo conocéis, IKEA compró una compañía que se llama TaskRabbit, que funciona también con ese tipo, ¿no?, de mecánica de tareas. No hay nada más desagradable en la experiencia de compra de un mueble de IKEA que es tener que montar un mueble que ni siquiera conoces el nombre e intentar identificar cómo se interpretan las instrucciones, ¿no? Con lo cual, IKEA dice que dentro de su cadena de valor pues hay un dolor, ¿no?, que es para el usuario, y lo que hace es montar una plataforma a través de la cual hay personas que son capaces de montar ese mueble pues de manera mucho más eficiente, mucho más rápida, mucho más económica, sin movidas con tu mujer o con tu marido y también con tu suegra, ¿no? Con lo cual eso te da una tranquilidad mental muy importante, pero de nuevo son trabajos por tareas, ¿no? Aquí tenéis algunas de las referencias de estas plataformas, ¿no? De nuevo, trabajo en red, ¿vale? Y la salud, ¿no? Ya casi acabo para atender, ¿no?, preguntas o quizá reflexión o que pensemos un poquito y sobre todo, hablaba con Graciano, quizá dejarle, ¿no?, al siguiente invitado alguna de las, no sé si algunas preguntas cómodas e incómodas sobre lo que está pasando en la salud, ¿no? En la salud también está sufriendo, ¿no?, cambios, ¿no? Afortunadamente, ¿no? Y podemos estar de acuerdo, ¿no?, pero la digitalización existente permitió que la situación de COVID se llevase de una manera distinta, ¿no? Y en esto tengo varios amigos, ¿no? Y yo creo que Graciano también me lo comentaba, ¿no? De personas en donde asumían que hubiese sido muy difícil desarrollar con la velocidad que se hizo la vacuna para el COVID sin la capacidad de medios digitales y la forma de interactuar que se tuvo en el año 2020 versus, por ejemplo, la que se tenía en el año 2012 o la que se tuvo en el año 2000. Hubiese sido prácticamente imposible. Procesamiento de información, dinámicas de comunicación, tratamiento de pruebas, acceso, ¿no?, a colectivos, ¿no?, para hacer testeos y demás, ¿no? Hay una situación también dramática, ¿no? Tenéis la referencia también en el enlace arriba. En España se reconoce que los servicios de salud autonómicos actualmente presentan un bajo índice de transformación digital, que a lo mejor es la pregunta que hay que hacerle al consejero, situando el grado de madurez del sistema nacional en torno a un 31%. ¿Vale? Es decir, que se reconoce como un déficit, ¿no?, a nivel país, que la digitalización es algo y que los servicios de salud tiene que mejorar. Hay una línea, ¿no?, del Plan de Recuperación, de Transformación y Resiliencia, los famosos PERTE, que trabaja, ¿no?, en el caso de España, ¿no?, con los fondos europeos de recuperación y resiliencia, con esos 140.000 millones, ¿no?, que proceden de la comunidad de la Unión Europea. Me he tomado la molestia, ¿no?, en desglosar aquellos fondos, ¿no?, que van orientados a un concepto genérico que se llama salud de vanguardia, en torno a unos 1.500 millones, ¿no?, de los cuales 983 corresponden a la contribución que realizará el sector público y otros 486 las desarrollará el sector privado, ¿no? De esos 1.500 millones, ¿no?, aproximadamente, ¿no?, tiene como varias áreas, ¿no?, de aplicación, ¿no? 62% se impulsarán a digitalización, ¿no?, y a subvenciones y préstamos, ¿no?, para la industria sanitaria, ¿no?, a través de distintos esquemas de financiación, y a partir de ahí 395 millones irán a parar a proyectos de salud digital. Esto prácticamente consiste en un 40% de los fondos, ¿no?, de origen público, ¿no? Os estaréis preguntando en qué consiste, ¿no?, el tema de salud digital, ¿no? Yo creo que el desglose también de esta última frase es muy interesante, ¿no? De esos casi 400 millones, 330 es estrategia de salud digital para el Sistema Nacional de Salud,
que hay que entender también en qué consiste. Y sobre todo también una parte interesante, de la cual sé que ha influido mucho, ¿no?, la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial. Unos 65 millones estarán destinados al ámbito de la inteligencia artificial, ¿no?, en general y mayoritariamente privada, ¿no? La digitalización de la salud no solo tiene que ser la automatización de procesos, la digitalización a veces a través de aplicación, de páginas web, de algunos procesos de usuario o de paciente, sino también en las dinámicas de prevención, donde el manejo de los datos y sobre todo la inteligencia artificial va a permitir hacer las cosas mejor, sobre todo desde el punto de vista preventivo, ¿no?, y no solo curativo, ¿no?, como hasta ahora. Voy con un par de imágenes más y ya termino, ¿no? El impacto que se prevé, ¿no?, sobre los PERTES, ¿no?, de salud de vanguardia, pues contribuirá prácticamente en 4.300 millones, ¿no?, en el PIB, creo que es durante 3 años, y generará directamente unos 12.000 nuevos empleos e indirectamente más de 100.000. Es decir, que el impacto también a nivel de tanto de PIB como de empleabilidad es tremendamente alto, ¿no? El objetivo general, ¿no?, para que lo tengamos claro, de este PERTE es mejorar, ¿no?, la salud de la población a través de la innovación diagnóstica, terapéutica y preventiva. Es decir, se trabaja mucho la fase previa de la enfermedad. Esto es tremendamente clave, ¿no?, el Sistema Nacional de Salud. Cosa que yo creo que todos reconocemos ahora mismo que no pasa. O sea, cuando estamos enfermos vamos, pero no nos acordamos en ningún momento de lo que puede pasar mientras no estamos enfermos, si tenemos incluso alguna patología o tendencia a alguna patología relativamente diagnosticada, ¿no? Hay 3 líneas clave. Insisto, son muy genéricas, pero que también nos las podemos apuntar, ¿no? Diagnóstico y prevención de enfermedades gracias a tecnología y técnicas innovadoras. Terapias avanzadas también desde el ámbito académico. España es un país muy importante dentro de lo que sería la innovación, la investigación en el sector salud, y hay que facilitar la transferencia a la práctica clínica, ¿no? Es decir, la unión o la vinculación entre el sector empresarial, académico, ¿no?, e industrial, y luego también pues esas plataformas, ¿no?, de diseño y producción industrial de medicamentos, ¿no? Yo creo que todos todavía estamos esperando en qué momento se lanzará la vacuna del COVID que se prometió que se iba a desarrollar en España, y evidentemente, bueno, pues ha tenido los fondos que ha tenido, los medios que ha tenido, pero es algo también que como dinámica país es una línea que tenemos que trabajar, ¿no? Sin atreverme a dar ninguna predicción, ¿no?, y simplemente he copiado, ¿no?, algunas predicciones que me creo, en este caso son de una consultora de Deloitte, habla de 5 predicciones para el sector salud dentro de 3 años, ¿no? Y habla del hogar, ¿no?, como lugar habitual para el cuidado y seguimiento rutinario de la salud. Es decir, que la clínica no la vamos a montar en casa. O sea, si uno quiere llevarse ese titular, tiene que ser este, ¿vale? Sobre todo cuando uno va teniendo cierta edad, tiene que ser capaz de montarse un entorno en el cual el cuidado de su salud y de sus seres queridos va a estar ahí. Y estamos viendo movimientos. A nada que uno vea la televisión, está viendo cómo, oh cielos, de repente Movistar y Prosegur se alían. ¿Para qué? ¿Para ponerte la alarma en casa? No solamente para eso, ¿vale? Probablemente para monitorizarte, para incluir luego el seguro de salud, para añadir sistemas de salud preventiva, ¿no? Es decir, que ya hay compañías posicionándose en este ámbito. Los hospitales, digamos que va a ser como ese restaurante de 5 estrellas al que vamos una vez al año, si podemos, ¿no? O sea, es decir, los hospitales van a ser aquellos sitios en los cuales vamos a ir si algo es muy grave. Emergencias, tratamiento especializado, traumatologías que evidentemente en casa no puedes curarte. Muchos de los contactos se realizarán, ¿no?, entre médico y paciente de manera virtual, igual que estamos interactuando ahora con nuestro banco, con nuestra operadora de telecomunicación o con nuestro sistema de energía, o con nuestros nietos o con nuestras sobrinas, ¿no?, o con nuestro teletrabajo de manera online. O sea, intento también trasladaros un poco lo que estamos viviendo y hemos vivido. Más del 70% de españoles realizarán consultas por videoconferencia, y sobre todo hay un tema súper interesante, ¿no?, que el individuo paciente cada vez está más informado. Esto pasa como cuando uno quiere comprarse un coche. O sea, cuando uno quiere comprarse un coche, esto ha cambiado los últimos 10 años, uno llega al concesionario y le dice, ¿sabes qué? Que mira, tengo esto que me he sacado de Google, con lo cual he mirado este modelo, comparado con este otro, y lo único que quiero que me dejes es, y aquí tienes mi carnet de conducir, me dejes el coche para probarlo, porque yo ya sé cómo funciona el coche, yo ya sé las características que tiene y lo he comparado, ¿no?, con lo que más o menos pienso que puedo afrontar, ¿no? En el tema de salud pasa prácticamente lo mismo. Lo que pasa es que aquí es más dramático, ¿no? Porque aquí normalmente el paciente busca en Google y puede encontrar cualquier cosa. Algunas cosas con buena intención, otras cosas con mala. No vamos a hablar del negacionismo en el momento de las vacunas, pero ahí también hay una bandera que a mí me gustaría levantar, sobre todo a nivel de sensibilidad ciudadana, que es: estamos obligados a aprender a cómo buscar en Google. Estamos obligados, y tuvimos también aquí hace 2 o 3 años
en otra de las charlas que me invitó Graciano, ¿no? En lo que son las fake news, las noticias falsas, ¿no? Tenemos que ser capaces de distinguir dónde están las buenas fuentes de las malas fuentes, dónde puedo acudir a información valiosa, ¿no? Y con este tema en el cual uno, cuando le pasa algo, ¿no? Se pone a buscar los síntomas, ¿no? Me está doliendo la cabeza demasiado, puedo tener COVID, etcétera, etcétera, ¿vale? No quiero decir la gente joven, ¿no? Cómo eliminar una borrachera, ¿no? En 5 minutos, ¿no? Hay algunas búsquedas épicas por ahí, no digo, Adrián, porque tú tienes otra línea, ¿no? El solo tomate. El solo tomate, y hace muy bien para ser presidente de la COE, ¿vale? Pero es algo que uno tiene que tener también muy en cuenta, ¿vale? Y ya termino, ¿no? Para plantear algunas preguntas más. Sobre todo porque quería acabar en la reflexión de cómo esto va a cambiar, ¿no? La dinámica profesional, ¿no? Y aquí ya, sobre todo, quería intentar influir un poco en ese titular, ¿no? Prensa y poder, busca del futuro, ¿no? Digitalización, sostenibilidad y salud, ¿no? Y mi rol, ¿no? Por lo menos el que Graciano me pedía es, bueno, pues intentemos reflexionar un poco sobre cómo las nuevas generaciones pueden desarrollar capacidad profesional en estas nuevas tendencias, pero también, no solo la gente joven, ¿no? sino también los que estamos viviendo esta situación actual o esta sociedad, ¿no? Los profesionales de la salud serán profesionales de datos. Es decir, que los médicos, los enfermeros, los profesionales de la salud van a tener que ser capaces de gestionar una cantidad de datos cada vez mayor. Es decir, que vamos a ver médicos data scientists, ¿no? O sea, o analistas de datos, ¿no? Que sean capaces de procesar fuentes de datos que no le viene de la observación del paciente en ese momento, sino que le viene de sistemas que son capaces de extraer información de los pacientes, ¿no? Ahora os diré cuáles son. La inteligencia artificial, como os decía antes, va a ser la clave para analizar esos datos. Cuando uno tiene buenos datos bien extraídos, la inteligencia artificial permite desarrollar modelos predictivos que anticipan, ¿no? Problemas cardíacos o problemas vasculares, ¿no? Por contaros una iniciativa de formación que estamos siguiendo en ISI con una compañía muy conocida que es Repsol, estamos formando más de 1000 profesionales este año en todo lo que consiste en capacidades de datos. Y uno de los proyectos que tengo la suerte de participar en el Tribunal de Evaluación, ellos utilizan conocimiento de inteligencia artificial y de análisis de datos para predecir cuándo una tubería de extracción de crudo puede tener un problema. Y puede tener un problema derivado por la corrosión medioambiental o situacional. Es decir, que eso, y más en el momento que estamos ahora, y habéis visto esta mañana las noticias, ¿no? Con Gazprom limitando el acceso del crudo en Hungría. Bueno, la movida que estamos es tremendamente relevante. Pues esto también lo va a ser para el médico y para el doctor. Es decir, que como pacientes vamos a tener que colaborar con nuestro médico, nuestra doctora, para ayudarle a sacar los datos necesarios para que en lugar de estar con ellos cuando tengo un problema, sea capaz de proporcionarle información para evitar que ese problema llegue. ¿Vale? El paciente deberá tener un dispositivo de monitorización. ¿Vale? Y esto me atrevería a decir que seguramente será obligatorio por algunas aseguradoras y muy recomendable probablemente por el Sistema Nacional de Salud. O sea, yo llevo un reloj, que es un reloj deportivo, que tiene además un sensor de frecuencia cardíaca. Pues ese sensor me está diciendo si hoy me he levantado un poco peor. Que si es maratoniano. Tengo mis tonterías aquí de bici, de modesto, correr y hago mis cositas, pero me está diciendo cómo he dormido, si estoy a lo mejor un poco más agitado, si me he tomado un café más de la cuenta. Este tipo de información van a ser dispositivos no intrusivos y muy fáciles de llevar que nos va a permitir ser monitorizados. Me atrevería a decir, ¿cuántos tenéis un dispositivo de este tipo? Un dispositivo que os mide los pasos, ¿no? Por ejemplo, levantar la mano, bien, ¿no? bien, O sea, prácticamente la mitad de vosotros, más de la mitad, tenéis un dispositivo que ya está midiendo la actividad, ¿no? Con lo cual, eso va a ser algo que va a ser necesario, ¿no? En el futuro, y va a estar volcando información. Y evidentemente aquí acabo con dos consideraciones también muy importantes, que son la creación de empleo en ese sector. No solamente estará ligada a perfiles técnicos, sino también perfiles donde el cuidado de personas tenga también esta componente tecnológica, es decir, enfermeros, enfermeras, gente que sea capaz de analizar esos datos previo a lo mejor la consulta con el doctor o la doctora, y también el uso de herramientas, y luego también el tema de privacidad de los datos, ¿no? y ciberseguridad, ¿no? Es decir, que aquí también va a haber algo tremendamente relevante, que es todos esos datos que están fluyendo en la red tienen que ser seguros y tienen que estar coordinados, ¿no? Y ahí hay una reflexión, ¿no? Que a lo mejor podemos lanzar o para comentar, que es igual que estáis viendo, ¿no? Y por ejemplo, una gran consultora, ¿no? La semana pasada monta un hub, ¿no? Que es una agregación, ¿no? Un núcleo de profesionales en Málaga, en el sur de España. Se están montando varias agregaciones de ese tipo. Yo estoy convencido también que en breve
España empezará a montar esos hubs, ¿no?, de salud digital para dar servicio pues a diferentes países de Europa, probablemente en Latinoamérica, y yo creo que España en este ámbito puede ser tremendamente competitiva. Y hasta aquí quería llegar, con esto me callo humildemente. Y no sé, vamos con preguntas, dudas, comentarios, sugerencias o inquietudes. Pues muchas gracias, Rodrigo. Brillante como siempre, un aplauso. Gracias. Bueno, yo estaba cuando Rodrigo ha entrado en especificidades de la profesión médica y de todo este cambio brutal que coincide realmente con la directora general de Google, que también hizo una exposición fantástica sobre aplicado a tal, o Ana Pastor, la exministra, que por cierto me ha dicho que quiere conocerte. No sé si es que ya Feijóo ha dicho que va a volver a ser ministra del ramo. Estuvo realmente también muy es decir, la idea clave es que sin innovación y tecnología no va a ser posible sostener el estado de salud de España con un coste del 60% del PIB, etcétera, etcétera. Y también el embajador del Reino de España ante la corte del rey Harald en Noruega también ha hablado de un poco de las especificidades que se están avanzando en este mundo. Yo creo que has hecho una exposición muy interesante. Aprovecho también para saludar a el doctor Evaristo Arzayuz, que es el director del legendario hospital que tenemos en Holanda. No sé si ya se ha quedado esto pequeño. Veo que la sociedad exige uno nuevo, en fin, todas estas cosas. Y te debe sorprender, ¿no? Todo, o no, porque tú siempre, como eres de Bilbao, puedes intuir lo que va a venir en el foco. Así que me encanta que estés aquí. Luego viene el consejero y te damos las gracias, digamos, por la asistencia, y si te podemos echar una mano al cuello en tu trabajo, que es espectacular en una población muy envejecida, pues ya lo sabes. Bien, vamos a ver, hay bastantes preguntas que me están llegando a través del artilugio, pero vamos a compensar un poco. Luego te plantearé las mismas a la gente presencial. El muchacho que está de moda aquí en este curso. El pobre Adrián, que está sufriendo aquí las... ¿Se me escucha? Sí. Bueno, lo primero, gracias por acudir, y le quería hacer una pregunta con respecto a la salud mental de los jóvenes. Temazo. La pandemia ha supuesto que, por ejemplo, a mí me pilló en primero de bachillerato, lo que supuso que el curso a partir de mayo se fuera al arete, y luego a partir del siguiente curso, pues a medida de que pues, una clase daba positivo, bueno, pues cuarentenas o te tienes que quedar en casa. Entonces, hubo mucha gente que lo pasó mal, depresiones, estrés, problemas mentales. Entonces, yo considero que la digitalización es muy importante, es vital, pero claro, no todos los cambios son siempre para bien. Entonces, el tema de la salud mental de los jóvenes, y que los suicidios es el segundo por los que más jóvenes mueren en todo el mundo, ¿cómo podemos intentar resolverlo? No me extraña que Garamendi se haya fijado en Diego. Por el puente de Segovia. Mira, cuando estaba preparando la presentación dudé si entrar en el tema de salud mental o no. Y me agrada que lo saques, digo, porque es un melón para estar aquí en otros 4 días. Yo lo afronto con mucha sinceridad. O sea, yo creo que hay una tremenda falacia que es prácticamente nadie reconoce ir al psicólogo. Yo voy al psicólogo. Esto Graciano no lo sabe. Yo hace 2 años voy al psicólogo. No ha sido por la interacción con él. Afortunadamente él me suma más que me resta. Pues sí, aparentemente pareces un tío muy normal. Sí, pero, sabio, de estas cosas un poco pirados, pero bueno. Pero yo creo que hay que asumirlo con honestidad. Hay que decirlo, hay que compartirlo. Yo creo que veas también que hay gente que humildemente podamos influir en tu formación, pues que lo digamos con total transparencia. Yo creo que suma. Nosotros desde hace 2 años en nuestros programas formativos incluimos un módulo de salud mental.
Y fíjate que nuestro máster y nuestros programas son de digitalización, pero entendemos también que la digitalización está vinculada al cambio de hábitos, al cambio de comportamiento, al cambio de mentalidad de las personas, y eso implica muchas veces una ansiedad y una falta de herramientas personales, psicológicas, espirituales por parte de las personas, que si no estás acostumbrado a gestionarlas o nadie te da unas herramientas o una hoja de ruta para hacerlo, puedes acabar perdido. Y no quiero llegar, ¿no?, al temas de suicidio, pero sí, yo creo que al caldo de cultivo previo, que es un poco el estar un poco desorientado, estar perdido en la vida, ¿no? ¿Cómo se puede resolver esto? Yo creo que lo primero es hablándolo. O sea, creo que también hay que quitar el estigma de que la salud mental es algo de débiles, es algo de nenazas o nenazos, es algo que implica que estás loco o loca. Es simplemente, pues igual que si te duele una pierna vas al traumatólogo, pues si te duele la cabeza, digamos desde el punto de vista mental, pues tienes que afrontarlo de una manera honesta y compartirlo también con las personas que más quieres, ¿no? Sobre el tema específico de los jóvenes, yo te diría que no es solo específico tuyo. O sea, aquí también, evidentemente los jóvenes y tal, me pillan una etapa en la que yo estoy interactuando con las hormonas por las nubes, estoy encerrado en la habitación. O sea, yo tengo 4 adolescentes en mi casa, 4 chicos. O sea, te puedes imaginar que mi confinamiento fue muy intenso, ¿no?, desde el punto de vista de adolescencia y salud mental en ese ámbito. Pero también va de gente mayor. También va de gente que a cualquier edad tenemos que tener en cuenta que esto es importante y considerarlo. Y luego, sobre todo, también meterlo en la agenda de las compañías, ¿vale? O sea, aquí te hablo yo más como directivo, como máximo responsable de una compañía de 150 empleados con 4 sedes a nivel mundial. Nosotros tuvimos mucho cuidado y mucha interacción en nuestra agenda del día a día de dar servicio, dar respuesta a problemas y situaciones que iban más allá del trabajo. Entonces, yo tenía gente que directamente me pedía hablar o me pedía una reunión porque no podía con la vida. Y si no podía con la vida, difícilmente iba a poder con el trabajo que yo le estaba intentando asignar. Y si su entorno de trabajo, en lugar de ser una oficina, era la cocina de su casa con un panel por detrás para que se viera en una cámara que estaba en un sitio razonablemente cómodo, pero por delante estaba viendo cómo su hijo o su hija se pegaba un golpe contra la mesilla del salón, pues eso era una situación muy difícil de gestionar. Entonces yo creo que en ese sentido también, y parafraseando a tu futuro jefe Garamendi, o sea, yo creo que eso es un tema que tiene que estar también en la agenda, y que sé que lo está, de la COE, de CEPIME y de muchas organizaciones empresariales que introduzcan este tema como algo a trabajar. Y esto no va de ¿cómo se llama esto? De la normativa esta de salud laboral, ¿no? Como esa de protección de riesgos laborales. No que si la mesa tiene que estar a esta altura, que si no sé qué, esto no de que te duele un poco la espalda. Esto aquí tenemos que estar hablando. Esto es más serio que el que te duele un poquito la espalda porque la pantalla esté a un centímetro más arriba, un poco más abajo. Pero vamos, has tocado un temazo que yo no me atrevería a dar ninguna solución, salvo lo que te he dicho, yo voy al psicólogo, y salvo lo que te he dicho también, que tenemos que tener una intención de responsabilidad entre todos para poner este tema en la agenda de nuestro día a día. Muy bien. Te voy a trasladar una pregunta que también me gustaría que lo contestara el doctor. María José Gutiérrez de Salamanca pregunta si se puede estudiar medicina por internet, vamos, o sea, sin presencial. ¿Cómo es eso? Yo creo que, doctor Evaristo, esto te va a tocar a ti responderlo más que a mí, pero yo te doy mi opinión, ¿no? O sea, yo estudio ingeniería, ¿no? Ingeniería de telecomunicaciones. Y yo creo que hay en cualquier profesión, y eso nosotros lo tenemos bastante estudiado por el tipo de impartición que hacemos también de tecnología y de conocimiento, hay una parte de transferencia de conocimiento que puede suceder online. Y se puede hacer previa y se puede hacer posterior a una dinámica, yo creo que mucho más inspiradora o reveladora, que es la interacción con un profesional, con un doctor, con un médico, con un profesor, donde la experiencia tiene que ser mucho más práctica. Yo creo que lo que todo esto nos está enseñando es que la configuración del aprendizaje tiene que tener una parte de transferencia de conocimiento, aprendizaje previa, medios online, vídeos, escucha, ¿no?, mientras uno va en el coche y demás, seria y consistente, y luego un nivel, ¿no?, superlativo en la interacción con un profesional, ¿no?, como el doctor Evaristo, que puede llevar 30, 40, 50 años en la profesión. Tiene 20, o sea que no te pases tampoco. Y donde cada minuto con él vale oro. Esa es mi opinión, ¿no?, sin escuchar la tuya como evidentemente profesional de ¿Qué opinas?
Vamos a ver, mi opinión es muy sencilla. Sí se puede estudiar online, por supuesto, pero en el momento que tú terminas tu formación teórica, no sabes absolutamente nada. Porque vas con todo tu bagaje, que lo puedes adquirir online perfectamente, pero cuando te enfrentas con tu primer paciente, tienes la sensación de que no sabes absolutamente nada. Y necesitas una persona a tu lado, más veterana, que te vaya haciendo volcar toda esa formación que tienes, que es valiosísima, en la práctica real. Te voy a poner un ejemplo. Esta semana, por no remontarnos más atrás, veo un paciente que tiene un dolor abdominal inespecífico, poca cosa, aparentemente se le hace una analítica, está todo bien, menos una cosa. ¿Qué pasa aquí? Pedimos otra prueba, pedimos otra prueba, pedimos otra prueba. Esta persona se acaba de jubilar, después de toda una trayectoria vital, profesional. Hay que decirle, mira, tienes un cáncer de 15 centímetros de longitud y además no se puede operar. Esa es la realidad. No le dices eso, porque lo hundes. ¿Y qué le dices? Tienes una masa, la vamos a estudiar, Una masa. vas a ingresar, vamos a ver. Pero claro, toda la formación que tú has adquirido durante 6 años de carrera, más 5 de MIR, 11 años estudiando, que la puedes adquirir perfectamente online, esa es la respuesta mía, en ese momento no te sirve para nada. Necesitas a alguien a tu lado que te ayude a gestionar eso. Segundo ejemplo de esta semana. Paciente que aparece con los síntomas, bueno, no voy a especificar, le examinas, le estudias, pides pruebas y le tienes que decir, te queda 1 año de vida. Y además va a ser un año horroroso, porque vas a padecer mucho dolor, muchos vómitos, muchas molestias y te vas a morir y no tienes remedio. Entonces, toda esa formación online, que la necesitas para poder decirle eso, porque se lo tienes que decir en la medida que él o ella lo pueda recibir. Tienes que tantear hasta dónde puedes informar. Pues esa formación la puedes recibir, pero luego la práctica es otra cosa. Y para eso necesitas un acompañamiento, un hospital, ahí lo digital no te sirve para nada. Ahí tienes que ser humano, tienes que empatizar. Bueno, o sea, por no enrollarme, sí, puedes recibir toda esa formación, pero luego la vida es la vida. Sí, por complementar, yo creo que se está volviendo un modelo más de los clásicos, ¿no? Donde los profesores eran auténticos tutores y personas que acompañaban más en la imitación, ¿no?, de buenas prácticas que la transferencia de un conocimiento que ahora mismo se puede adquirir en cualquier lugar. Sí. Vale. Juanjo de Collado Villalba pregunta si se puede ser un buen médico sin conocimientos de Internet, por entendernos, sin estar en el rollo este del... Si eso es básico hoy día o no. Evidentemente se puede ser un buen médico, pero yo creo que te estás perdiendo parte de la película. O sea, cuando un paciente ya no es solo un buen o mal paciente porque sabe o no sabe de Internet, sino que tu paciente ya sabe de Internet o ya está haciendo cosas en Internet, yo creo que eso te obliga también a que tú te muevas y que aprendas cosas de Internet, ¿no? Y eso puede ser para tu propio aprendizaje, para tu propia interacción con otros profesionales, pero también para situaciones en las cuales los doctores, ¿no?, que a lo mejor están fuera, ¿no?, de la función pública, tienen una valoración reputacional, ¿no? Yo creo ahí, ¿no? Doctor Evaristo, si estás de acuerdo conmigo, ¿no? Pero yo creo también que la reputación de un doctor en una posibilidad en la cual un paciente o un usuario puede elegir cualquier doctor en cualquier lugar del mundo o de una zona, implica mucho, ¿no?, que esas valoraciones, que esa reputación sea positiva, y para eso un doctor o un profesional de la medicina tiene que cuidar su identidad digital y su reputación. Entonces, yo creo, aquí es como todo, o sea, y ese tipo de preguntas no digo que sea, ¿no?, la de esta persona, ¿no? Joaquín creo que era, ¿no? O Juanjo.
la traslade en esta línea, ¿no? Pero yo cuando hablo de ese tipo de cosas, hay gente que lo afronta de cara y dice, jo, este tío me está incomodando, pero creo que tiene razón y voy a intentar hacer algo alrededor de lo que me ha dicho y tal. Y hay gente que esconde la cabeza. Y entonces, bueno, pues si quieres esconder la cabeza, la escondemos todos y el COVID pasará y volveremos todos a lo de antes, es mentira. La digitalización se irá, ya no volverá, es mentira. El dinero en el fútbol volverá, es mentira. El Barça volverá a ganar la Liga, no, es mentira. Eso es más mentira todavía. Es decir, no sé, si cada uno quiere esconder la cabeza y pensar que eso no le va a tocar, allá cada uno. Bueno, al hilo de todo esto, Pedro Adea, que es un amigo de esta casa y el legendario agricultor de la zona, que quiere ser, es muy joven, aquí es conocido como el agricultor del contractor de wifi, con wifi, ¿no? También el otro día hizo una pregunta, no sé si le preguntaste a la ministra Pastor o a la directora general de Google sobre el tema que él vive en un pueblo y quiere seguir viviendo en un pueblo. Uh-huh. Pedro, es así, ¿no? Entonces, ¿cómo ves esto que ha contado con el talento que le caracteriza a Rodrigo Miranda? Buenos días, Rodrigo, y muchas gracias por la exposición. Buenos días. Yo no quería hacerle la pregunta relacionada con el pueblo, sino bueno, habla un poco usted de la formación que dan las universidades, que no tiene nada que ver con lo que se exige luego laboralmente. ¿Cuándo crees o a quién crees que le correspondería informar a las universidades o que las universidades se diesen cuenta de que lo que están enseñando no tiene cabida en la empresa laboral? Y luego otra pregunta, ha hablado mucho de la digitalización y de la automatización de los puestos laborales. ¿Cómo crees que con los ciberataques y la ciberdelincuencia que está ocurriendo en el mundo, cómo crees que puede afectar a una empresa pequeña o mediana o incluso multinacionales que pasen a digitalizar y a automatizar todo y les entre un ataque? Uh-huh. ¿Qué cultivas tú? Todo. Dime algo así como lo que más. Cereal. Pues el tema de las universidades es como si tú tienes el 70% de sus 95% de sus hectáreas cultivando cereal y no tuvieras un mercado para vender cereal. Y tuvieras tu maquinaria, tus semillas compradas para los próximos 20 años, tu gestión de tierra, tu saber hacer, o sea, todo lo que tú sabes hacer es para cultivar cereal y no hay mercado. Y tú venga a producir cereal y el cereal lo tienes ahí. O sea, déjame que te haga este símil porque el tema de las universidades es terrible. O sea, ¿sabéis cuántas carreras universitarias hay en España? No sé. Decimos número. Carreras universitarias, ¿eh? Titulación oficial. 600. Más. 1200. Más. Joder. 3.800 carreras, ¿vale? Analizado mínimamente, alguna que tenga algo que ver con lo digital, podemos estar hablando de menos de 100, ¿vale? Y aquí podemos entrar en, no, pero es que mejor la formación primero generalista y luego ya vamos especializando y luego volvemos a especializar. O sea, que yo es que lo estoy estudiando, yo lo estoy sufriendo cada día. O sea, yo tengo 4 ofertas de empleo por alumno. O sea, es decir, no soy capaz de darle a las empresas que me piden trabajo, me piden gente, alumnos preparados para que trabajen con ellas. Y te puedo asegurar, Adrián, cuando quieras hablamos, o sea, es gente que sale de nuestros másters trabajando y ganando 35.000, 40.000 euros. O sea, no es un tema de que tengo una beca que me pagas 500 euros al mes. ¿Vale? O sea, el principal problema de las universidades viene en que tienen un sistema montado de profesionales, profesores, estructura académica, qué deciros de la manera de certificar y homologar las titulaciones, es rígido y es tremendamente propietario. O sea, nosotros desde ISDI hace 5 años intentamos montar una universidad en España, pero no sé si sabéis que quien concede las licencias universitarias, en este caso la Comunidad de Madrid, son un conjunto de las propias universidades existentes. Con lo cual, si vas tú con tus 8 titulaciones digitales que molan mucho y que hay mucho empleo, pues te dicen, venga, campeón, que pase el siguiente, que creo que tú no te lo vas a llevar. Por eso nosotros hace 1 año y medio, pues entraba a formar parte del accionariado de ISDI, un fondo de inversión. Hemos comprado varias escuelas, varias universidades y estamos teniendo ya
posibilidad de montar en grados, ¿no? Con una atribución digital o con un conocimiento digital muy fuerte. Y otro olvidado también muy poderoso es la propia formación profesional. La formación profesional ha sido la gran denostada en este país durante muchos años, porque era o eres de ciencias o eres de letras. Eres de ciencias, eres el listo. Eres de letras, eres el tonto. Pero luego dentro de esa división, si vas a estudiar a la universidad, eres más listo. Si no, es formación profesional, con lo cual eres el tonto. O sea, tú imagínate que si tú haces una formación profesional de letras, o sea, eres lo peor de lo peor. ¿Vale? Y si eres ingeniero y tal, lo mejor de lo mejor. O sea, esa ha sido España en temas de educación en los últimos años. Con lo cual, el tema de las universidades es que no tienen ningún incentivo para cambiar. Con lo cual no van a cambiar. Entonces, bueno, pues al final nos estamos peleando desde fuera. Instituciones privadas. ISDI no es una entidad homologada en España, es una entidad homologada en Estados Unidos y eso es lo que estamos jugando, ¿no? Sobre la ciberseguridad, es un tema muy relevante, es un tema muy grave. Lo que pasa es que yo te diría que afortunadamente la diferencia de dispositivos y tecnología que tengan las grandes empresas o las pequeñas es cada vez menor. Es decir, que si tú tienes una gran empresa, puedes construir un edificio con unos muros de 28 metros para que nadie entre. Si tú eres una pequeña empresa, probablemente eso no lo puedes hacer para que te roben una noche. Pero en temas de ciberseguridad, la tecnología tiene unos costes tan asumibles que mismos dispositivos, mismas herramientas o situaciones parecidas de algoritmos y protección tienen empresas grandes que empresas pequeñas. Con lo cual ahí te diría que la diferencia es mucho menor. Y por último punto, ¿no? Por atribuciones, lo que dices, ¿no? El agricultor con wifi, yo os invitaría también, entiendo que los conoces bien, hay muchísimo movimiento alrededor del sector agrícola en Instagram. Hay una influencer, ¿no? De esto que se conoce últimamente, que es Anita la Cortijera, que es una chica súper graciosa, que cuenta un poco cómo cultiva y qué hace y cómo desteta las cabras y tal. O sea, hay muchísimo aprendizaje en redes sociales sobre el mundo rural y el mundo agrícola que bueno, pues que está influyendo de otra manera también en chavales y chavalas jóvenes sobre cómo es el mundo del campo, ¿no? Y en esto lo hablábamos yo creo el año pasado, ¿no? Cuando me decían, no, es que hay un montón de influencers, ¿no? Que lo único que hablan es de su comida y de sus chorradas y si están en un medio yate, que luego no es un yate porque es uno que se han subido ahí. Digo, pues publicar vosotros. Publicar vosotros en qué consiste la producción vitivinícola, en qué consiste bueno, pues hacer una serie de cosas que vosotros hacéis y que hacéis muy bien y son muy necesarias. Pedro, ¿tú conoces a Anita la Cortejera? ¿No? Pues estás en edad de merecer, macho. Síguela en Twitter. Me pasa como a ti, que no soy mucho de redes sociales. ¿Ves? Bueno. Pero dice, no soy mucho de redes sociales. Pero yo aquí lo que te invitaría, si te puedo dar mi modesta opinión y humilde es, entra. No, si mira, las tengo, pero que no es algo que utilice habitualmente. Pero yo te diría también... Lo tuyo es más de tocar, ¿no? Anita la Cortejera. No, Anita, pero yo te diría también que la gente, el consumidor, lo que necesita también es de dónde viene el producto que tú produces. Para ver que esa cadena de valor, que en un momento dado está hiper mega intermediada, ¿no? Porque hay un montón de agentes, distribuidores, ¿no? Pues viene de alguien que se levanta un día a las 5 de la mañana al alba y está haciendo lo que esa persona luego se va a comer por la noche. Yo creo que ahí hay mucho afortunadamente que ganar gracias a los medios digitales. Y tenéis mucho que comunicar con sinceridad y con mucha veracidad sobre lo que estáis haciendo. Bueno, antes voy a dar la palabra a Jorge. Santos García ha hecho una pregunta que a mí realmente me llamó la atención y por eso aparece en la tríada de temas, que es la digitalización, la seguridad y la salud, porque procuro ir poco a los hospitales, ¿no? La verdad que últimamente solo he ido al hospital de Evaristo. Y me pregunto, cuando veo el espectáculo que veo en los hospitales públicos, en los privados también, pero en los privados, pues, es si va a ser sostenible, si eso va a ser sostenible por cuánto tiempo, económicamente. Y en privado te dicen una cosa, sobre todo los responsables, y en público te dicen otra. Es decir, bueno, lo voy a adelantar mi opinión, yo creo que es insostenible por el coste brutal que tiene. Además se atiende a todo el mundo, no digo que no haya que atenderle, pero desde luego te puedes encontrar en Madrid, en el ambulatorio que está enfrente del Congreso de los Diputados. Yo he contado a veces que hay como 20 gente que no ha cotizado ni un euro en su vida. Entonces, pero bueno, luego me respondéis a esto.
Jorge. Bueno, ¿se me oye? Lo primero, como está Adrián muy de moda, le voy a decir que, al igual que Garamendi empezó con la Asociación de Jóvenes Empresarios, que tomes nota que en Gearco hay en Aranda te está Eso es esperando. una buena pregunta, porque él es el presidente de la cosa, Bueno, entonces necesitan Fui clientes. fundador y 9 años presidente, ya no. Ah, bueno, claro. Necesitas un becario que ya, mira, ya lo tienes. Sí. Una cosa. Pero págale, ¿eh? Sí. Buah. Venga, La nómina al es una grano. pasada. Una cosa, Rodrigo. Me ha gustado mucho todas las generalidades así y la visión de que has comentado. Y estoy muy de acuerdo con todo el tema del trabajo en digital. De hecho, mi empresa lleva más de 10 años teletrabajando y, como te he dicho antes, pues nos han premiado por la transformación digital y demás. Pero hay un problema, bajo mi punto de vista, en el mundo laboral, y es que ahora los perfiles están muy polarizados. Es decir, o te encuentras con gente muy mediocre o te encuentras con gente que son verdaderos cracks. Pero la escala de grises es ceniza. Entonces la pregunta es, ¿tú lo ves así? Pero un segundo, porque él sostiene desde hace 10 años que en su empresa tiene dificultades para encontrar, ¿no? Gente... tal. ¿Es así o Sobre no? todo a nivel de producción, pero bueno, quiero decir que hay también muchos mensajes políticos en donde donde se está diciendo no hagas nada, que te lo vamos a que te vamos a dar la paguita, que vamos a estar aquí dándote todo, y eso parece que no, pero está calando que es, pero vamos, impresionante. O sea, hasta el punto de que, joder, ya es que te piden cada cosa que alucinas, ¿no? Entonces, claro, es cierto lo que tú comentas, ¿no? Tienes unas titulaciones en las que no consigues cubrir lo que te piden las empresas y probablemente quienes tienen la actitud de entrar en esa dinámica, estudiarlo, que les guste, que sea su pasión, que eso también es lo primero, van a tener el tema bastante resuelto, pero el problema es que como los que somos padres estamos también dando demasiado todo hecho a nuestros hijos y nos vamos a comer un marrón muy importante, pues claro, al final el que te lo den todo hecho está calando de una manera que el problema es muy gordo. Entonces, no sé, desde tu visión, ¿cómo ves todo esto? Porque lo primero es la actitud, y es que ya nos cuesta encontrar gente con actitud. Ya, mira, me da igual los estudios que tenga, que deje de tener, no sé qué. Si tienes actitud, al final, el que tiene actitud aprende y tal y cual. Pero es que ya cuesta encontrar tanto eso que bueno, Sí. sobre todo en perfiles de producción, porque a nivel de gestión todavía es más fácil de encontrarlo, pero a nivel de producción ya es complicadísimo. Y claro, ¿Qué comentario tienes, Rodrigo? Que estoy de acuerdo. Y me explico por qué estoy de acuerdo. O sea, no, es que no te queda otra. O sea, nosotros como escuela también somos una escuela muy particular. O sea, la gente que hace un máster con nosotros sufre. Es decir, que tenemos un punto ahí de sufrimiento estoico y de medio maratoniano tal. Pero es así. ¿Sufre por el precio que cobráis o por el esfuerzo que exigís? Sufre por las dos cosas. Sufre porque, claro, cuando tú estudias un máster con nosotros te cuesta mínimo 25.000 euros en un año. O sea, es así, pero claro, o sea, luego acabas trabajando en unas compañías o acabas liderando proyectos. Entonces, nosotros tenemos una segmentación muy clara y un posicionamiento muy concreto porque sabemos que no hay pan para todos y déjame decirlo así, o sea, nosotros tenemos un mensaje muy dual. Nosotros formamos a una cierta élite profesional digital y luego también a través de una fundación, nuestra fundación, trabajamos en proyectos para el tercer sector pro bono, digitalizando organizaciones, fundaciones, ONGs y impulsando también un poco o reduciendo la brecha digital. ¿Qué sucede en medio? Sucede, pues lo que tú dices, ceniza y gris. Y yo creo que ahí, lamentablemente, cada individuo tiene mucho que decir. Yo no soy partidario de echarle la culpa a mensajes gubernamentales. Yo creo que hay responsabilidad, evidentemente. Una parte. Sí, no, pero... Echa la culpa a los padres también. No, pero sí, pero hay una responsabilidad ahí. Yo creo que, por ejemplo, y yo he tenido algunas conversaciones de este tipo, ¿no? No, es que el incentivo mío para entrar a trabajar contigo, para estudiar contigo, versus estar en casa cobrando el paro, es 0. Pues entonces contra eso no puedo competir. O el incentivo mío porque me van a prejubilar con 51 años en mi banco con un 90% de mi salario para seguir trabajando los próximos 10 o 15 años formándome en digital para tener una vida más plena y tal,
versus quedarme en mi casa tranquilamente es cero. O sea, estamos hablando un poco de esto, ¿no? Yo creo que el estado del bienestar en algún punto, ¿vale? Se nos ha ido un poquito de las manos, ¿no? Y también coincido, ¿no? Un poco con el tema de la valoración personal sobre los padres y madres. Yo en mi casa, o sea, mis hijos desde los 15 años trabajan y tenemos una vida relativamente acomodada, en sí, total, pero... Y el último trabajo que ha tenido mi hijo ha sido repartidor de pizzas en Telepizza. Y es que me ha mirado mal el que me ha... Sí, perdón. Pues mira, bien. extiendo la reflexión. A mí, por ejemplo, me parecía muy bien lo de los repartidores de Globo y todo este asunto, que tenían que ser autónomos y que ahí es donde empiezas a entender cómo funciona el mundo laboral. Es decir, trabajas, ganas dinero, te la rascas, te tienen que echar a la calle. Pero claro, cuando ese modelo, que es el de empieza de esta manera a saber lo que es el mundo laboral, ya directamente lo laminan y hay que ponerle un contrato con un mínimo de 1.000 no sé cuántos euros y no sé qué no sé cuál, es que estamos blanqueando la realidad, coño. Es que sin esfuerzo no puedes hacer nada. Y claro... Sí. A ver, y yo entiendo que entiendo perfectamente que tiene que haber una serie de... una base de beneficios laborales y todas estas cosas, pero es que también hay que aprender. ¿Sabes dónde yo creo que está la clave? Yo por lo menos abogo por ella, incidiendo un poco en el caso de Globo, y lo he estudiado bien y conozco gente, ¿no?, que trabaja en ese tipo de empresas, tanto a nivel directivo como siendo repartidores, ¿no? Es un tema en el que yo creo que nos estamos confundiendo con la ponderación. O sea, yo creo que tiene que haber un mínimo de contratados fijos, laborales y demás, porque si no el modelo de negocio de esa compañía no se sostiene, y tiene que haber un porcentaje variabilizado, ¿no? Y yo creo que cuando entramos en variabilizaciones, ¿no?, o gente que de manera autónoma, que va a trabajar sus horas y demás, yo creo que lo que debería enfocarse la legislación es en asegurar que gente que está a tiempo parcial se está formando. O sea, es para mí donde está el problema. O sea, yo cuando empecé a trabajar en España yo tenía 16 años y empecé a trabajar en un Telepizza de repartidor en moto. Y yo soy sudamericano, es decir, estábamos el sudaca, el moro y el mexicano. O sea, éramos los 3 repartidores en O'Donnell, o sea, en Madrid, en uno de los mejores barrios de Madrid, que más repartíamos. Y nos pegábamos por las pizzas y por las propinas. ¿Qué pasaba? Que esta gente, y luego los digamos, déjame decirlo así, los españolitos que estaban trabajando conmigo en ese momento y tal, siguieron trabajando ahí 10 años después. El problema es que yo lo hacía para estudiar y pagarme mi carrera. O sea, para mí perdón por dar un rollo de estos tan personal, pero para mí es esa la diferencia. O sea, yo creo que si uno se da cuenta que eso puede formar parte de su profesión para ganar un poco de dinero, el Estado le tiene que ayudar para que no solo gane dinero, sino que se forme en disciplinas, por cierto, que el mercado laboral necesita. Y yo espero que dentro de un par de semanas saldrán los fondos públicos para una de las primeras tandas del Plan Nacional de Formación para Competencias Digitales, para pequeñas y medianas empresas y para agentes digitalizadores, en torno a unos 400 millones de euros. Espero que la canalización de esos fondos vaya en esa línea. Pero yo creo que va un poco por ahí. O sea, que cuando hablamos de protección del empleo, no tenemos que hablar de protección del empleo, tenemos que hablar de protección de la empleabilidad, que es una cosa distinta. O sea, la protección de empleabilidad es asegurarnos que la persona que ahora mismo está trabajando a tiempo parcial porque le viene bien repartir... Y yo he sido repartidor de pizzas, ¿no? y mensajero en bicicleta en Madrid. O sea, yo lo hacía porque me venía bien para entrenar. O sea, fíjate la marcianada en verano. Sí, matar 2 pájaros de un tiro. Entrenas y trabajas. Claro, pero hay gente, y tú hablas con algunos repartidores y dices, no, si a mí me viene fenomenal. Yo en lugar de estar entrenando, pues... Entonces, que esa gente que a lo mejor le viene bien y le apetece, pues que tenga unos incentivos fiscales, una aseguración que le permita estar estudiando en paralelo otra cosa. Yo hay un tema más, permite que me añade y yo creo que acabamos. Hay un tema para mí súper interesante que yo lo he hablado... ¿Tienes que acabar? Sí, bueno, en 5, sí. No, bueno. 10 minutos, sí. Hay un tema para mí muy, muy relevante que es... ¿os acordáis de la cuenta ahorro-vivienda? Sí, ¿no? La cuenta ahorro-vivienda. Eso ¿vale? que era el siglo pasado. El siglo pasado, ¿no? Sí. Donde había unos incentivos y demás para el ahorro y la inversión en vivienda, ¿no? Que dinamizó muchísimo el sector del ladrillo. ¿Por qué no hacemos una cuenta ahorro-formación? O sea, eso es un tema que cada vez que hablo en público lo cuento. ¿Por qué no montamos una cuenta ahorro-formación? ¿Por qué no instituciones públicas, privadas, los bancos y demás tienen una cuenta remunerada donde
Desde que el niño sea bebé, en lugar de hacerle del Madrid, que está muy bien, pero le hacemos la cuenta ahorro formación. Cuando tu niño tiene 18 años, cuando tú tienes 50 años y te han echado un puesto de trabajo, pues te pagan una parte de la indemnización en la cuenta ahorro formación y otra parte para que tú arregles tu cocina. O sea, ¿por qué no creamos unos esquemas financieros que permitan que la persona tenga una mochila económica que luego pueda invertir en formación? O sea, para mí es que ahí va a estar el problema. Tenemos que asegurar la empleabilidad a través de la formación continua. Si no, vamos a tener unas brechas laborales que ya no va a ser por ganas, va a ser porque no va a haber manera que la gente siga formándose. Perdona, Graciano, yo eso si quieres te doy la respuesta, porque eso es una cosa a largo plazo y las legislaturas son de 4 años. Claro, claro. Y como eso así no se compran votos, pues acabó la fiesta. Punto. Ya. Bueno, oye, la cuestión que yo planteaba y que me recordaba Santos, requiero tu ayuda y después pone la guinda Rodrigo. ¿Dónde vas con el micrófono? Si es aquí. ¿Cómo ve, doctor Arzallus? ¿Esto es sostenible o cuándo va a hacer crack? Nosotros, por si acaso, hemos invitado esta tarde a los 2 grandes grupos de salud privada en España. Porque yo creo que está llegando el momento de mensajes diferentes, ¿no? Porque hay el 90% de la clase política española con cargo se asienta sobre ese presupuesto. Me gustaría conocer su opinión. Pues es una buena pregunta. Según los últimos estudios, España tiene el 5º mejor sistema de salud del mundo. Público. Y el 9º más caro. Ah. ¿Qué quiere decir esto? Normalmente lo mejor solo es lo más caro, normalmente. En este caso somos los 5º mejores del mundo, después de Corea del Sur y alguno más, y los 9º más caros. En Europa, ¿qué más hay que estén por Francia, yo de esos estudios me fío lo justo. Yo personalmente pienso que nuestro sistema es el mejor del mundo, el número uno, sin duda. O sea, tenemos un sistema de salud impresionante. O sea, esta semana ha habido 2 infartos en 2 pueblos recónditos de la Ribera y ha aparecido el helicóptero, los ha cogido y los ha llevado al hospital. O sea, tú vives en Pinillos de Esgueva, te da un infarto y en menos de 20 minutos tienes un helicóptero que te lleva al hospital, a un hospital. ¿Y cómo se llama eso? Eso se llama mucho dinero. Mucho dinero. Mucho dinero. Bueno, entonces, mi reflexión personal es la siguiente. Yo, de pensamiento, de opinión, soy muy liberal, ultraliberal, excepto en la sanidad. ¿Por qué? Porque en la sanidad, si tú tienes unas hemorroides, por ejemplo, y vas a la privada, te van a decir, opérate. Si vas a la pública, te van a decir la verdad. Opérate o no te operes. Depende de lo que te convenga. En la privada, que yo estoy a favor de la colaboración con la privada, sí. Estoy a favor, porque complementa y nos quita mucha carga asistencial. Pero en la privada te van a decir que te operes. ¿Por qué? Porque si no, no cobran. En la pública, como van a cobrar igual, te van a decir lo que a ti te interesa. Opérate o no te operes. He puesto un ejemplo tonto, que son las hemorroides. Te puedo poner ejemplos mucho más complicados. ¿La sanidad es cara? Sí, pero la falta de sanidad es mucho más cara. No te mueres. No. Es mucho más cara. ¿Por qué? Porque los que tenemos una cierta edad nos acordamos de hace muchos años, yo lo he oído hablar a mi madre, que no había esa red de seguridad que hay ahora, que te permite destinar tu renta disponible a otras cosas porque tienes la sanidad asegurada. Tú, Dios no lo quiera, mañana te dicen, te tengo que operar, tienes que estar un mes en el hospital, tienes que recibir quimioterapia. ¿Eso cuánto es? 40, 50.000 euros. No tienes que pagar nada, porque está todo asegurado. Y además, con los mejores profesionales del mundo, que son los españoles, con la mejor sanidad del mundo, en mi opinión, que es la española, y con todos los cuidados del mundo. No tienes que pagar nada. Como tú, Graciano, tienes asegurado que se te va a tratar con los mejores profesionales del mundo, puedes destinar tus ahorros a otra cosa. Porque eso lo tienes garantizado. Pero, doctor, si eso no lo tuvieras garantizado, tendrías que apartar efectivamente una cuenta ahorro salud
Porque por muy bueno que sea tu seguro privado, hay ciertas cosas que no te las va a cubrir. Sí, sí, estamos de acuerdo. Ahora te dejo, Rodrigo. Sí, estamos en eso de acuerdo. Pero... Ahora bien, complemento. Un sistema público como es el sanitario tiene que estar gobernado por buenas personas. Porque si no, la corrupción, el enchufismo, el aprovecharse de tal, está al orden del día. Y eso no te lo puedo garantizar. Bueno, eso en la sanidad o en cualquier aspecto de la vida, ¿no? Rodrigo. No, yo, por complementar, decía que evidentemente no tengo la experiencia en el sector que tiene el doctor, ¿no? Pero para mí, desde el análisis un poco más digital, hay un criterio muy sencillo. Yo creo que es sencillo, que evidentemente el helicóptero, ¿no? Y a lo mejor es un poco la parte más notoria, no es sostenible, pero mi consideración es que puede ser sostenible si en la cola de las consultas, que típicamente suele haber en los centros de salud para hacer cosas pseudoadministrativas o cosas que directamente en una comunicación, incluso por videollamada o por un... arreglar, ¿no? Entonces, a mí me da la sensación, y no tengo los datos, a lo mejor el doctor los tiene, que el 70% del coste sanitario está en tareas y en consultas y en asistencia que se puede digitalizar y hacer mucho más eficiente, y liberar parte de esos recursos efectivamente a hacer la intervención de la Fórmula 1, que es que llega un helicóptero y ahí se monta un tal y salvan la vida de una persona. Yo creo que hay una ponderación ahí como distinta, ¿no? Donde, insisto, creo que la digitalización puede ayudar mucho, ¿no? A estar cerca del paciente, a hacer la consulta mucho más eficiente y efectiva, a utilizar los datos de manera más productiva y sobre todo también a generar una satisfacción también en algo que parece que se nos olvida, que es el propio profesional de la salud, donde utilizando los medios de otra manera probablemente sea mucho más eficiente y mucho más feliz en su propia profesión. Tienes toda razón, ¿eh? De hecho, los sistemas digitales que ahora mismo son imprescindibles. Mira, nosotros, por ejemplo, vamos a comprar un TAC que tiene inteligencia artificial. Entonces tú vas y la propia máquina coloca al paciente en el sitio exacto. Ya no tiene que intervenir las personas. Y además, según te hace el escáner, te dice lo que tienes, sin intervención del radiólogo. Claro. Entonces, eso es impresionante y eso solo es el principio. Y sin embargo, estamos en mantillas, porque incluso dentro de Castilla y León hay sistemas operativos diferentes entre los distintos hospitales que no son interoperables. Y ya con otra comunidad autónoma es peor que en otro país. O sea, yo ahora mismo tengo un amigo que está en Portugal, le tengo que hacer una receta y no se la puedo hacer, porque mi receta española no vale en Portugal. Es absurdo. Y sin embargo, el otro día veo un paciente que tiene un electrocardiograma patológico, pincho, y en un segundo tengo un electro que se hizo en Guadalajara hace 10 años, lo comparo y digo, es exactamente igual. Por tanto, ya lo que iba a hacer ya no lo hago. Claro. Eso para mí es fundamental. Y eso cambia completamente la medicina. Entonces, pero estamos en mantillas. Y efectivamente se dedica muchísimo esfuerzo a cosas absurdas, tonterías, que no tienen por qué intervenir un sanitario y tal. Ahora, también te digo, antes he dicho, el sistema español es el quinto mejor del mundo y el noveno más caro. ¿Por qué no es el quinto más caro? Por una razón, porque los médicos cobran poco en España. Si yo voy mañana a Francia a hacer una guardia, cobro 4.000 euros por 24 horas. Me compensa coger un avión en Villanubla, me planto en París, hago una guardia, vuelvo y he ganado 4.000 euros. Esa misma guardia en España me pagan 700. Ya, está bien, es un dato importante. ¿En cuánto cifras o mencionabas tú que si se digitalizara el conjunto de la sanidad pública en España, qué tipo de ahorro, qué porcentaje en ahorro? No, era una intuición, no lo basaba en ningún dato. O sea, simplemente de la conversación que estábamos teniendo del diálogo pensaba que si gran parte de la actividad viene por una dinámica asistencial pues mucho más continua y de una forma yo creo que más desordenada, pues era una intuición. Pero seguro que será mucho, ¿no, doctor? Si se digitalizara y se implantaran nuevas tecnologías en la sanidad pública española. Sí, bueno, es que ya te digo, estamos a años luz. Es decir, ahora mismo, punto número 1, debería haber una historia clínica electrónica común en Europa, al menos en Europa. Y no la hay ni en Castilla y León. Segundo, la historia clínica electrónica debe ser común en hospitales y en primaria, cosa que ahora mismo no es. Y no tiene sentido.
El paciente es el mismo en primaria y en el hospital. Yo en el hospital tengo que ver lo que ha hecho el de primaria y el de primaria tiene que ver lo que hemos hecho en el hospital. Es que es de sentido común. No lo hay. ¿Por qué? Porque no hay inversión suficiente. Y bueno, os podría contar miles de cosas. Vamos a ver si con los PERTE estos que comentábamos antes, ¿no? Con los fondos, ¿no?, de recuperación y resiliencia, a ver si esto... Eres el único español que conozco que cree en eso. Porque hasta el momento, después de tanto piarla, lo único que han transferido, o sea, mi hijo que está en ese colacao, han sido 6.000 millones. O sea, y además le van a exigir, que tiene que ver al gobierno, mucho con lo que estamos hablando, que ponga orden en las macrocuentas, porque si no, la Úrsula no firma ni un cheque más. Ahora, también te digo, Graciano y Rodrigo, si tú cobraras uno por consulta, el número de consultas bajaba a la 10ª parte. Pero no se atreven, fíjate que es una chorrada el euro. Un no euro, se atreven. Uno. ¿Por qué? Pues, recortes. O sea, una consulta vale 100 euros aproximadamente. Cobra uno. La presión asistencial bajaría a la 10ª parte. Mientras pasas el micrófono a Miguel Ángel Gallubo, quería preguntarle a la presidenta de la Arandina qué tipo de sanidad tienen los jugadores de la Arandina. Aprovecho y a ver si se subimos la primera, porque ya que el Burgos no quiere, pues... Sí que sí. Hola, buenas. Pues en nuestro club, que pertenece a Tercera Federación, lo que hay es un sistema diferenciado para los jugadores que están adscritos a la mutua de futbolistas, que está cubierto por la propia federación, asociados con una mutualidad. Los profesionales tienen el sistema común de todos, de todo trabajador. Y luego tenemos en el fútbol base, tenemos un acuerdo con la sanidad pública y se adscriben al sistema que se llama... Bueno, o sea, vale, sí. Y luego, sí. además, el propio club tiene un médico, una fisioterapia y un sistema de mantenimiento. Bueno, gracias, Virginia. Sí, la pregunta era que te he puesto un total para que si necesitas algo de mi amigo el doctor Evaristo, entregues la tarjeta. Yo tengo dudas que subamos a primera, ni a segunda, pero desde luego lo que sí que tenemos es la presidenta, por este orden, más inteligente y más guapa de todo el fútbol mundial. Dí que sí. Vamos. Miguel Ángel. Te añado un tema muy interesante. Sí. Yo tuve la ocasión de cofundar, invertir en una compañía que se llama Nubo, que tiene una camiseta, un textil, un monitorizador cardíaco. Y todo esto lo empezamos a mover cuando lamentablemente fallecieron 2 futbolistas, ¿no? Jarque y también incluso... ¿Y el del Sevilla? Sí, y Puerta. Entonces, hay un tema muy relevante. Hay un tema muy relevante que es la monitorización cardíaca en deportistas, ¿no? Y eso es un tema muy importante, donde además sé que la Federación Española de Fútbol y la Liga están haciendo progresos, y no solamente en fútbol de élite, sino también en fútbol base. O sea, porque se tiene que acabar, ¿no?, con problemáticas de muerte súbita, ¿no?, en el deporte de élite. Rodrigo, muchas gracias. Menuda exposición. Hace 3 años yo tuve la oportunidad, la Junta de Castilla y León organizaba unas masterclass para captar mujeres en el mundo de la ciencia, porque no había. Y entonces cada mes venía una mujer, la directora de no sé qué, la directora de Telefónica, la directora de Google. Bueno, todo era del sector femenino, ¿de acuerdo? Y hace 3 años ella decía, en ese caso cuando me invitaron a mí, tuve la suerte de que me invitaran, como, invitado, no asistir a ellas. Ella ya decía que tengamos la profesión que tengamos, ella era directora, como he dicho, de un hospital de Estados Unidos, había 2 cosas que tenían que tener, todos, para ser grandes. Digital, estar preparado siempre digitalmente, y idiomas.
Eso por un lado. Con respecto, por eso quiero decir que me parece la ponencia que has hecho, pues acompañado de esto, ahí hay que estar siempre preparados, siempre formándose, como tú dices, para que los demás también nos sintamos seguros, además de ser un buen profesional. Y que si queremos llegar a algo, eso no lo tenemos que abandonar nunca. Segundo, España, ¿cómo está con respecto al resto de Europa y del mundo en el mundo digital? Y ya otra pregunta, y si el tema digital puede acercar al tercer mundo y hacerle un poquito más cercano, que tengan muchas más posibilidades con respecto a esto. Era un poco las dos preguntas, creo que son fáciles que te quería hacer. Sí, y, bueno, y ese apoyo a tu ponencia. O sea, ¿cómo está España desde el punto de vista de digitalización, ¿no? En términos generales. Sí. En relación con... Nuestra referencia es la Unión Europea, ¿no? La Unión Europea. Bueno, hay una estadística, ¿no? Que es el índice DESI, ¿no? Donde no salimos muy bien parados en diferentes ejes de análisis. Pero ahí también, cuando te pones a mirar un poco cómo se desglosa, ¿no? El propio índice, pues hay algunas cosas que salimos mejor, otras a las que salimos peor, ¿no? Yo creo que siempre salimos mejor en infraestructura y en tecnología de conectividad y salimos un poco peor en el conocimiento y en el uso de las herramientas, que yo creo que es un poco lo que tenemos que intentar impulsar, ¿no? Cuando os decía que hay una posible brecha de digitalización de 8 millones de ciudadanos, va un poco por ahí. Lo que pasa es que sí es verdad que hay una segmentación muy clara, o sea, hay profesionales y compañías españolas que son muy competitivas en todo el mundo. Entonces, nosotros, de hecho, por ejemplo, el 30% de nuestros ingresos vienen de fuera de España. Eso significa que estamos dando clase fuera de España, en español, en inglés, con lo cual estamos exportando, ¿no? Dinámicas de aprendizaje digital, ¿no? Pero hay mucho que trabajar, mucho que hacer y sobre todo yo creo que mucho de creérnoslo. O sea, hay que quitarse la boina también. Yo creo que el español promedio tiene que quitarse la boina y decir, es que si el Madrid gana la Champions, pues yo puedo ser un profesional que esté trabajando en cualquier lugar del mundo. O sea, yo este ejemplo lo pongo muchas veces. Y luego sobre el tema de comentabas, ¿no? Un poco el tercer mundo y demás, es un tema de accesibilidad a las herramientas. O sea, yo creo que de nuevo la digitalización sirve en muchos casos para romper brechas y volviendo a lo mejor al tema médico, al sector salud, y hay algunas experiencias, algunos pilotos y algunas fundaciones que están llevando, ¿no? Analíticas o dinámicas de presencia médica remota a localidades del sur de África, ¿no? Por ejemplo. Entonces yo creo que de nuevo esa intención y esa dinámica tiene que ser pues el dar accesibilidad a las herramientas y a los dispositivos para que estos profesionales en esos entornos pues puedan hacer lo que a lo mejor nosotros tampoco terminamos de hacer, pero bueno, por lo menos tenemos un acceso más cercano, ¿no? Bueno, señores, llevamos 1 hora y 45 minutos, podríamos seguir más, estamos esperando al consejero, querido Rodrigo, pero a mí me interesa siempre mucho, quizá porque ya esto peino canas, decirle a la gente que nos está viendo, que es mucha, y escuchando a través de internet, de streaming, los canales de la Universidad UDIMA, etcétera, etcétera, que este señor que hay aquí, que es un crack y así es considerado y gana un montón de pasta antes de impuestos. Después de... Eso sí. Antes de impuestos. Antes de impuestos siempre. Este vino de migrante, aquí desde las altiplanicies chilenas, es ingeniero superior, brillantísimo. Es becado, estudié becado. Becado, no... Por Telepizza también. Ha repartido Telepizza y hasta caracoles. Y es lo que les quiero decir, sobre todo a nuestros 2 muchachos que están ahí, impertérritos, escuchando todas las conversaciones. Y les auguro, a mí me encantaría que triunfara Adrián y su colega que están ahí. Aguantando. Porque los tíos saben un huevo bueno, entonces que sepáis, lo que nos están escuchando, que el éxito no viene por la chimenea, a pesar de las cosas que oigan, de que todo el mundo es igual, no todo el mundo es igual. Nosotros creemos en la igualdad de partida, en la igualdad de oportunidades. Es profundamente injusta, entre otras cosas porque no es real, la igualdad de llegada. Lo único que tienes que pensarte, Rodrigo, es en la oferta que te he hecho esta mañana. Si quieres incorporarte como el señor Garamendi y el señor Antonio Miguel Carmona como fijo discontinuo, o te coges
un módulo como autónomo. Tú verás. Un placer, muchísimas gracias. Y el próximo año, si Dios lo quiere, espero que estés aquí. Gracias. Muchas gracias. Bueno, Gracias. pues no sé cómo estamos de tiempo del señor Ruiz Escudero. Vamos a levantar la sesión y en cuanto venga, por favor, porque tiene luego prisa con Díaz Ayuso y todo eso que les hace trabajar. Así que gracias, venga. Venga, gracias. Muy bien, tío. ¿Sí? ¿Te ha gustado?